Hola, ahora vamos a analizar el tejido muscular. El tejido muscular es uno de los cuatro tejidos fundamentales y se subdivide en tres tipos. Sus funciones son extraordinariamente variadas dependiendo del tipo de músculo al que hacemos alusión, pero dentro de sus propiedades generales están la excitabilidad, es decir, pueden generar potenciales de acción, pueden conducir potenciales de acción, presentan contractibilidad, es decir, tienen la capacidad de acortarse y generar fuerza, presentan extensibilidad, se pueden alargar o estirar hasta cierto punto sin romperse, y elasticidad, la capacidad de retornar, ¿no es cierto?, a su forma original después de ser estirado. Los tres principales tipos de tejido muscular son el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. En esta imagen muy sencilla podemos ver algunas de sus principales características morfológicas. Primero, el músculo esquelético, como ustedes ven, tiene forma tubular. Es una estructura multinucleada. Por esa razón, como son varios núcleos en una masa de protoplasma, se habla de que tiene estructura sincicial. Vemos además que los núcleos tienen posición extrínseca o periférica, y vemos además que presenta bandas claras y oscuras. A esto le llamamos estriaciones. El segundo tipo de músculo es el músculo cardíaco, que también es estriado, pero a diferencia del anterior, aquí podemos ver células cuyo citoplasma se ramifica. Estas células presentan un núcleo único de posición central y eventualmente en algunas podrían verse dos núcleos. Un rasgo característico de este músculo cardíaco es que entre sus células existe un tipo de unión especializada que se llama el disco intercalar, que se observa acá. Noten ustedes que el caso de el músculo cardíaco no hablamos de células, sino que hablamos de fibras musculares. La otra característica es que no hay contacto entre una fibra muscular y otra, no hay uniones intercelulares. Por otro lado, tenemos entonces el músculo liso, que a diferencia de los otros dos, carece de estriaciones. Su forma es de uso, o si ustedes quieren es fusiforme. Eso significa que es más grueso al centro y hacia los extremos se va adelgazando. Tiene un núcleo central de posición única. Otro aspecto que podríamos comparar inmediatamente es que el músculo esquelético es inervado por el sistema somatomotor. Aquí las motoneuronas liberan sobre el músculo esquelético acetilcolina y él presenta receptores nicotínicos para acetilcolina. En cambio, en el caso del músculo cardíaco y del músculo liso, estas células son inervadas por el sistema nervioso autónomo y por lo tanto puede liberarse sobre ellas acetilcolina, la cual va a actuar sobre receptores muscarínicos, o puede liberar adrenalina, noradrenalina, la cual va a actuar sobre receptores adrenérgicos de tipo alfa o beta, con todos sus subtipos. Entonces podríamos decir que el músculo esquelético está sometido a control voluntario, ya que es inervado por el somatomotor, y el músculo cardíaco y el músculo liso están sometidos a un control involuntario porque son inervados por el sistema nervioso autónomo, vale decir el simpático y el parasimpático. Primero vamos a ver unos dibujos de estos tejidos y luego vamos a ver cortes histológicos propiamente tal. Cuando observamos un dibujo de un corte longitudinal
de músculo esquelético, vamos a poder observar las fibras musculares esqueléticas separadas aquí por esta pequeña zona que se ve más clara, que corresponde al endomisio, que es un tejido conectivo laxo entre una fibra y otra. Vemos claramente las estriaciones y vemos las fibras multinucleadas, muchos núcleos de posición periférica. Ahora bien, si nos quedan dudas, en el corte transversal, cada una de estas estructuras representa una fibra muscular esquelética cortada transversalmente, separadas entre sí por esto más claro que sería el endomisio. Claramente aquí se ve que el núcleo tiene disposición periférica. Entonces no solo es multinucleado, sino que disposición periférica. En la parte central vemos un corte longitudinal de músculo cardíaco. Se parece al anterior en que también presenta estriaciones, bandas claras y oscuras. Pero lo característico de esto es la presencia de estas estructuras en forma de escalera. Este tipo de unión entre una célula y otra se conoce con el nombre de discos escaleriformes o discos intercalados. Acá podemos ver algunos núcleos en los cuales la posición va a ser central. Si eso no está claro, veamos el corte transversal. Y al ver el corte transversal nos damos cuenta que estas son células cardíacas cortadas transversalmente. Algunas se ven irregulares porque debemos recordar que el citoplasma de estas células se ramifica, pero vemos que los núcleos tienden a tomar posición central y al igual que en el caso anterior están separadas unas células de otras por el endomisio. En el caso del músculo liso, en la parte inferior, en el corte longitudinal vemos claramente la forma de la célula, que es fusiforme, ¿no es cierto? Célula fusiforme, con núcleos de posición central y carente de estriaciones. Vamos a darnos cuenta que cuando esto se observa en un corte histológico, visto al microscopio óptico, apenas es posible distinguir la separación entre una célula y otra. En el dibujo se ve muy claramente. Si hacemos un corte transversal a nivel de músculo liso, vamos a ver varias células cortadas transversalmente y en algunas de ellas podemos ver el núcleo de posición central. Al igual que en los casos anteriores, cada célula está separada por endomisio. Bueno, cuando hablamos del músculo esquelético, entonces podríamos decir que ya sabemos que es estriado, que su nombre tiene que ver con que estos músculos se insertan en el periósteo de los huesos a través de tendones, de ahí el nombre de músculo esquelético. Su diámetro es el mayor de todos, entre 10 y 100 micrómetros, y la longitud de la fibra es muy larga, entre 100 micrómetros y 30 centímetros. Vamos a encontrar en este músculo esquelético, aparte del endomisio, otros dos componentes del tejido conectivo, que son el epimisio y el perimisio. En este caso vamos a encontrar miofibrillas, los filamentos gruesos y delgados dispuestos en miofibrillas, que a su vez se disponen en paralelo. Como aquí los sarcómeros se disponen en paralelo, los sarcómeros son las unidades contráctiles y tenemos esta superposición de filamentos gruesos y delgados, vamos a encontrar bandas claras y oscuras. Esa va a ser la base de las estriaciones. En este tejido, el retículo sarcoplásmico, es decir, el retículo endoplásmico liso, es muy abundante. Entonces, la principal fuente de calcio en el músculo esquelético para la contracción va a provenir justamente de este retículo sarcoplásmico. A su vez, vamos a encontrar dentro del filamento delgado troponina y tropomiosina. La troponina
va a ser la proteína reguladora, va a ser la proteína de unión a calcio. El músculo esquelético es el que tiene la velocidad de contracción más rápida en comparación con los anteriores, en comparación con los otros dos. Y como ya hemos dicho, va a ser inervado por fibras del sistema nervioso somático que liberan acetilcolina. Y vamos a encontrar en estos músculos receptores nicotínicos de acetilcolina. Ahora bien, este músculo tiene una capacidad de regeneración limitada, es decir, puede haber un porcentaje de generación de nuevas fibras musculares a partir de células satélite en caso de daño, pero eso en ningún caso alcanza a reparar una lesión completamente. Bueno, como hemos dicho, en este caso estas células, este tejido tiene capacidad de regeneración mínima o nula, y como les decía, principalmente a partir de células satélite que van a funcionar como precursores miógenos que darán origen a mioblastos, y finalmente estos van a dar origen a fibras musculares. Ahora bien, aquella parte, ¿no es cierto?, que se pierde porque no se va a formar células musculares, fibras musculares esqueléticas en toda la zona dañada, esa zona va a ser reemplazada por tejido conectivo fibroso, tejido fibroso cicatrizal. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, quiere decir que cuando hablamos de crecimiento en músculo esquelético, ese crecimiento es por hipertrofia, es decir, por aumento del volumen de las fibras musculares. Entonces puede aumentar la cantidad de sarcómeros, etcétera, los componentes del sistema endomembrana, y eso hace que aumente el volumen del músculo esquelético. Entonces un crecimiento por hipertrofia, pero no por hiperplasia, ya que insistimos, la capacidad de regeneración es mínima o nula. Aquí podemos ver un corte longitudinal de fibras musculares esqueléticas. Aquí vemos una, aquí vemos otra. Esa zona oscura representan los núcleos dentro de la fibra muscular esquelética. Aquí arriba vemos fibras musculares esqueléticas cortadas transversalmente. Una forma de darse cuenta de esto es que los núcleos tienen disposición periférica. Aquí vemos una imagen de fibras musculares esqueléticas cortadas longitudinalmente. Aquí los núcleos se ven alargados de un color azulado y vemos las estriaciones, las bandas claras y oscuras. Aquí vemos una imagen que nos muestra el interior de una fibra muscular esquelética y podemos ver aquí paquetes de miofibrillas dentro del sarcoplasma, que es el citoplasma de la fibra muscular. Estas miofibrillas contienen los filamentos gruesos y delgados de los sarcómeros, y rodeando a las miofibrillas encontramos el retículo sarcoplásmico, que aquí tiene esta coloración azul en el dibujo. Recordemos que es muy abundante. Otra característica de las fibras musculares esqueléticas, es que de su membrana plasmática, que vemos aquí de color amarilla, llamada sarcolema, se forman invaginaciones profundas que viajan hacia el sarcoplasma y que están muy cercanas a el retículo sarcoplásmico. Estas invaginaciones del sarcolema profundas se conocen como túbulos T o túbulos transversos. Lo que vemos en esta otra imagen, ¿no es cierto?, es un corte transversal de un músculo, y podemos ver en él cómo se disponen las fibras musculares. Aquí cada uno de estos puntitos rojos es una fibra muscular cortada transversalmente, y vemos cómo se dispone formando paquetes o fascículos en el interior del mismo. En la siguiente vamos a explicar un poco más los componentes del tejido conectivo del músculo esquelético.